Vamos a tener en algunos minutos la presencia de un amigo de BIS, un empresario exitoso, principalmente en el tema de la comunicación digital, la capacitación digital, pero que ha ampliado, hay un abanico importante que lo vamos a conocer a través de diversas empresas también exitosas, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Y me estoy refiriendo al doctor Enrique Cueva Valverde, que es ingeniero, pero también doctor en economía, tiene una maestría en ciencia política y es magíster en ciencia política y tiene varias maestrías, de manera que estamos hablando de una personalidad con conocimientos como empresario y como profesional de la situación de nuestro país. Y en esa condición vamos a conversar con él porque tiene algunos anuncios importantes que realizar también en esta entrevista, ya lo tenemos en interno, de actividades que se van a realizar en el transcurso de los próximos días. El viernes hay una inauguración de una nueva empresa con productos andinos y el día domingo va a recibir en una ceremonia de investidura el, el grado de doctor honoris causa del claustro doctoral Unión Europea, México, Centroamérica. Todos esos detalles lo vamos a conocer en los próximos minutos porque le estamos dando ya la bienvenida al doctor Enrique Cueva Valverde. Bienvenido, doctor. Bienvenido, como siempre, a BIS Televisión y Abriendo Puertas, su programa. Correcto, Néstor. Muchas gracias. Muy amable por tus palabras. Somos realmente amigos de la organización que convoca este evento, BIS Televisión. Y encantado olvidémonos un poquito quizás de la formalidad y hablemos en ese sentido pleno de la amistad, Néstor, Enrique, encantado. Avancemos en esa línea con los temas y las preguntas que tú consideres. ¿Ya? Encantadísimo. Sí, y creo que vamos a aprovechar su tiempo, que es valioso, para preguntarle en su condición de doctor en economía, el magíster en ciencia política, de qué opinión tiene un empresario exitoso del momento político, del momento electoral, del momento económico que está transcurriendo en nuestro país en estos días, doctor. Correcto, Néstor. Mira, la verdad, bastante sorprendido, ¿no? Es lo primero. También, digamos, te diría yo, bastante preocupado. Quiero, digamos, terminar de entender en plenitud qué es lo que está pasando en la situación política electoral del país, ¿no? Porque quizás el mejor termómetro, diría yo, la mejor encuesta es el desarrollo de la campaña en las diferentes regiones del país, que ha significado la presencia de los partidos que han entrado en contienda electoral. Luego voy a hablar en detalle respecto de esa proliferación de partidos, 36 candidatos presidenciales, nunca antes visto en la escena política nacional. Pero yo te decía que han existido candidatos, ¿ok?, que han llenado plazas, ¿sí?, han levantado banderas, que han generado importante movilización popular, que han tenido un nivel de adhesión, de participación masiva. Y hay candidatos o candidatas que el pueblo ha mostrado su repudio. Les han echado agua y otros materiales en general, porque otros productos del cual no queremos hablar, pero donde más bien por el contrario se ha mostrado un rechazo, un repudio a esas candidaturas presidenciales. Lo paradójico, lo contradictorio, Néstor, es que aquellas organizaciones donde más bien el pueblo movilizado mostró un rechazo contundente, están en los primeros puestos, parece a la segunda vuelta, por lo menos
una o dos de ellas, ¿no? Porque la primera está ya definida, pero la segunda está en contienda entre Roberto Sánchez y López Aliaga. Pero la primera contradicción es que la lógica nos debe conducir a que aquellos partidos que recibieron la adhesión, la movilización, en general deberían haber estado en los primeros puestos, ¿no? Sin embargo, no, a las justas han pasado la valla electoral, tienen representación parlamentaria, pero no la suficiente, ¿ok? Como para poder inclinar decisiones políticas que tendrían que tomarse como política de Estado para resolver los problemas nacionales en el país. Y por el contrario, los partidos al cual la población mostró repudio han ingresado o van a ingresar a la segunda vuelta probablemente. Ahora, eso es preocupante porque podría articular o constituir que podría significar un fraude electoral, ¿no? Es lo primero. O sea, estoy poniendo en condicional, porque luego ya las investigaciones van a conducir, digamos, a determinar finalmente si hubo o no hubo un fraude, porque es la primera sorpresa que tengo, ¿no? O sea, y podemos, a ver, ¿cuándo comenzó esto, Néstor? La pregunta es, ¿cuándo comenzó esto? No comienza, ¿qué te digo?, en este periodo congresal 21-26. Comienza el periodo congresal 16-21, donde el partido que hoy ocupa el primer lugar, Fuerza Popular, para decirlo con nombre propio, conducía la mayoría de la Cámara Congresal. ¿Okay? O sea, tenía mayoría absoluta, recuerda la cantidad, 71 congresistas, ¿no? ¿Okay? De 120 congresistas, de 130 congresistas. ¿Qué pasó ahí? Me parece que el tema comienza ahí, en ese periodo, porque fíjate, a ver, la ley 30995, ¿ya? Vamos a hablar de la ley 30995 del 27 de agosto del año 2019, la ley de partidos políticos, ¿ok? Tenían algunas exigencias importantes para el proceso de constitución de los partidos políticos que iban a ingresar a la lista electoral, tanto a nivel nacional como a nivel de elecciones regionales y gobiernos locales, provinciales y distritales, ¿no? La exigencia para incorporarse al registro de los partidos políticos ante el Jurado Nacional de Elecciones era 800.000 firmas, es decir, casi 1.000.000 de firmas, Néstor, ¿ya? Digamos, del padrón electoral. O sea, estamos hablando del padrón electoral del ejercicio electoral anterior. O sea, eso significaba 3.5% aproximadamente del padrón electoral. ¿Ok? Entonces, tú tenías que presentar, si querías tener una organización política que ingrese a la contienda, más o menos el doble, ¿no? O sea, si 2 millones de firmas de adhesión a tu ideario, ¿no? A tu línea política, a tu línea ideológica, a tu programa de gobierno, ¿no? A tu plan nacional de gobierno y a la propuesta de tus políticas de Estado ante la ciudadanía, haciendo proselitismo político para poder obtener 2 millones, porque en el proceso de depuración más o menos eran de 3-1 o de 2-1. O sea, estás hablando entre 2 a 2 millones y medio de adhesión. Entonces, eso implicaba que eran pocos los partidos políticos que demostraban capacidad organizativa, ¿ok? Presencia nacional en comités regionales, provinciales, distritales, cédulas del partido, diríamos nosotros, comité de bases, para que puedas lograr esa adhesión. Entonces, por eso existían pocos partidos en contienda, ¿ok? Lo paradójico es que ese Congreso, repudiable, antitécnico, ¿no? ¿Ok? Como obviamente lo ha sido el último Congreso, lo podemos demostrar en extenso, en tiempo prolongado, modificó la ley 3095, la modificó, ¿ok? Y obviamente modificó el tema, ¿ya? De que ya no, o sea, cambió firmas por afiliados. O sea, afiliados entre comillas, es decir, militantes y simpatizantes. Que obviamente, mira, de 800.000, pero que tenías que tener casi 2 a 3 millones de firmas por el proceso de depuración, ¿ok? Solo se necesitaban 25.000 afiliados, ¿ok?
O sea, una mayor facilidad logística y económica en los procesos de inscripción, absolutamente, ¿no? ¿Cuál ha sido la consecuencia? ¿Ok? ¿Cuál ha sido la consecuencia de eso, no? 36 partidos políticos, o sea, un menú terrible en calidad técnica, en falta de consistencia de propuesta partidaria, ¿ok? En incapacidad de planes de gobierno. Entonces, 36, o sea, eso se cocinó de firmas afiliados desde la modificación de los partidos políticos, ¿ok? Los comités partidarios solamente se han minimizado a 2/3, ¿ok? En las provincias del Perú, es decir, 193, estamos hablando de más o menos 118 comités partidarios, ¿ok? En las provincias, ¿no? No habla de las regiones, no habla de los distritos, basta los comités provinciales. Y luego se otorgó el concepto de las inscripciones provisionales. Es decir, no cumplían ni siquiera los 2/3, pero habían inscripciones provisionales, ¿ok? Entonces, los partidos cascarón sobrevivían con una infraestructura mínima, básica, que la abrían y luego la cerraban solamente para el proceso de observancia del jurado, que existía precariamente una oficina en un comité provincial, ¿ok? Entonces, esta modificación grave, obviamente a través de la ley 28094, que modificó la ley de partidos políticos en general. Ahora, pero no solo eso, ¿no? Sino también, obviamente, el tema del financiamiento de los partidos políticos. Es decir, los partidos que lograron representación congresal tuvieron un factor presupuestario del presupuesto del Estado, ¿ok? Que le otorgó dinero producto de esa representación congresal, ¿ok? Pero tampoco se eliminó, fíjate, el financiamiento de los sectores privados, es decir, las grandes empresas que querían ingresar para que se produzca normativa, decretos legislativos, producción parlamentaria, normativa, en favor de sus intereses, ¿ok? Está bien, en la medida que beneficien al país, ¿no? En la medida que permitan consolidar un desarrollo nacional y se cierren las brechas sociales. Nosotros desde nuestra empresa como empresarios, tú conoces el trabajo que hacemos no solo en el Perú, ahora en 4 países de Latinoamérica de responsabilidad social, contribuyendo con el tema desde el empresariado a ese tema de responsabilidad social. Sin embargo, hay empresas que financian estrictamente a favor de sus propios intereses, no interesando en absoluto el interés nacional. Y entonces no se prohibió el financiamiento a los partidos políticos. Entonces, financiamiento del presupuesto por la representación congresal, financiamiento de las empresas, obviamente para las campañas electorales, ¿eh? Más el voto preferencial que no se eliminó. Entonces el partido que más plata tiene, que más dinero invierte en la parte publicitaria en medios, que se favorecieron enormemente, son los que de una u otra manera pueden haber logrado, excepto Alianza para el Progreso, que lo destrozaron finalmente, que fue la misión de Popio Olivera, ¿ok? No voy a calificarla, pero obviamente el resultado me parece que es el que cuenta finalmente. No se eliminó el voto preferencial, entonces en consecuencia ingresó dinero negro a la campaña electoral, ¿no? Del narcotráfico, de la delincuencia, ¿no? Del trata de personas, de la tala ilegal, ¿ok? De economías ilegales. Entonces han financiado las campañas. Eso debió ser prohibitivo. Y no se generó el tema del voto preferencial. Entonces, Totalmente, este sí. tema comienza en el periodo congresal anterior. Correcto. ¿Ok? ¿Ya? Sí, Y ya después se consolida con todo lo que podemos hablar. No sé si alcanzaré el tiempo, pero bueno. yo creo que, Por yo ahí la creo que sí, introducción al tema. y coincidimos, Enrique, en que el tema actual se origina con, hay que decirlo con todas sus letras, en el Congreso de la República, con las modificaciones que está explicando, y en la que también hay que incluir ahí el tema de no solamente la inscripción de los partidos políticos, su organización, sino también la elección. Se eliminó las elecciones primarias de los partidos, con lo cual se cierra ese círculo vicioso
de ilegalidades en relación a la Constitución y en relación a la estructura electoral de nuestro país que lleva a la situación actual. ¿Cuál es el comentario de la situación actual y qué es lo que se espera? ¿Ha renunciado el presidente? ¿Lo han hecho renunciar finalmente? Porque ha sido toda una campaña. Al presidente de la OMPE evidentemente también ha hecho méritos suficientes para ello, pero queda la cancha libre para lo que va a ser la segunda vuelta. ¿Cómo lo ve el economista, el analista, el empresario, el tema de lo que se viene en los próximos días, Enrique? Correcto, Néstor, extraordinaria la pregunta. Mira, antes yo quería referirme, porque luego te voy a explicar a todos el tema de la consecuencia de las reformas electorales, o sea, que se han sucedido, las 50 reformas constitucionales, no siendo una asamblea constituyente ni un congreso constitucional, ¿ya? O sea, y las consecuencias en la parte política, en la parte de seguridad ciudadana, en la economía en general, en un rato más, ¿no? Pero mira, yo quería explicarte el tema de la palabra legitimidad, ¿ok? Me parece que eso es importante precisarla antes de entrar un poquito a lo que podría ser la segunda vuelta electoral en general, ¿no? Fíjate, mira, yo tengo una estadística electoral que es bien preocupante, pero que no alcanza a los 2/3 que exige la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones para declarar nulidad del proceso electoral. Pero sin embargo es alarmante, ¿no? Fíjate, el padrón electoral, es decir, de personas que están obligadas a votar, menores de 70, y las que no están obligadas, que son las mayores de 70, el padrón electoral, Néstor, es de 27.232.000 electores, 27 millones, que debieron concurrir una parte voluntariamente, la más pequeña, ¿ok? Ahora voy a dar una cifra respecto de ello, a las urnas electorales, ¿ok? A cumplir con el deber democrático, ¿no? Aunque una estadística, un barómetro, la de Latinoamérica, que analiza la democracia en los países, nos pone casi en el último lugar, porque para Perú, ¿ok? Solo el 52% de la ciudadanía encuestada por este organismo de Latinoamérica acepta la democracia como régimen político. Es decir, cómo se ha degenerado, cómo se ha desprestigiado el régimen político de ejercicio de gobierno y poder de la llamada democracia, ¿no? Que tiene que ser participativa, directa en general. El 52, es decir, que casi la mitad no cree en la democracia. Entonces, o sea, es un desprestigio como consecuencia de la clase política del país. Clase política que en la última estadística es, ¿qué te digo?, de deterioro, es solo de aceptación en el 5% de la ciudadanía. El año pasado estábamos en 7, ahora estamos en 5% de descontento y de desaprobación de las organizaciones políticas que han participado en los procesos electorales. Y la democracia está obviamente cuestionada casi en la mitad de la ciudadanía, lo cual es un hecho de responsabilidad absoluta de los actores políticos que han participado en los procesos. O sea, más del 50%, fíjate, 52%. ¿Ya? Ahora, más el desprestigio de los partidos políticos. Entonces, mira, el padrón electoral de 27.325.000, ¿ok? Ha generado un ausentismo, o sea, no han votado, fíjate, el 31.22%. O sea, si lo veo en millones, 8,5 millones de personas que debieron ir a votar no han votado. 8,5 millones, ¿ya? Entonces, hay legitimidad en la pregunta, de las cuales 5.800.000, o sea, casi 6 millones, tenían la obligación de ir a votar. Y 2.5, obviamente mayores de 70, no tenían la obligación de votar. Entonces, esa es una primera estadística electoral preocupante. Ahora mira, ¿cuánto ha sido el porcentaje de blancos viciados, o sea, el porcentaje Enrique, de asistentes? Sí, permíteme una interrupción porque acá tenemos para sí. comparar de los electores hábiles. En las elecciones del 21 fueron 25 millones de electores hábiles. Ajá.
y no Sí. votaron 7.574.000 frente a los 8.500.000 que estás señalando. Lo indico para el análisis, ¿no? Entonces hay 1.500.000 de peruanos en estas elecciones que no han acudido a votar. Para continuar con tu exposición. Adelante. Correcto, correcta la apreciación, la complementación. Ahora mira el tema de votos blancos, ¿no? Votos blancos viciados, o sea, 16,6% del padrón electoral, es decir, 3.100.000, más de 3 millones, o sea, viciados, en rechazo, obviamente, ¿no? Porque un gran porcentaje no ha ido a votar, ya hemos hablado de eso, ¿ok? Millones, pero hay quienes fueron y viciaron el voto, pusieron blanco y viciaron. ¿Cuánto? 3 millones, ¿ok? 3.100.000 entre lo que es blancos viciados en general, ¿ya? Blancos 2.200.000 y viciados o nulos 900.000, 0,9. Es decir, 3.100.000 viciaron votos blancos y nulos. Hecho, o sea, bastante complejo en términos de legitimidad. Pero ahora vamos a ver el tema de las candidaturas. ¿Por qué yo sustento el tema de la legitimidad en general? Ajá. Vamos a ver el tema de las candidaturas, ¿correcto? Entonces, mira, a ver. Por ejemplo, vamos a ver, ¿ya? El tema de los candidatos más votados, votos en el primer lugar en términos de millones, ¿ya? En términos de millones. Fíjate, mira, ve. En el periodo eleccionario, digamos, en el periodo eleccionario anterior a este proceso, Keiko Fujimori, o sea, vamos a ver, votos, me estoy refiriendo a la primera vuelta, ¿ok? Ya, fíjate, en el primer lugar, 6.100.000 Keiko Fujimori, o sea, en la elección del 2011. En la elección de 2026, o sea, en la elección del 2021, perdón, 2.700.000 Pedro Castillo. En estas elecciones, fíjate, la del primer lugar que pasa a primera vuelta, 2.600.000, que podría ser, entre comillas, ojalá no suceda, la posibilidad de ser la presidenta de la República, pero 2.600.000 de votos, ¿ah? 2.600.000 de votos. Entonces, eso es producto, sí, de la fragmentación, pero ¿cómo podría ser posible que se pueda hacer legítima la posibilidad, ¿no? Auténtica la posibilidad de tentar una presidencia de la República ganando una primera vuelta con 2.600.000 de votos? Y si serán realmente válidos o no, eso lo determinará el proceso de nulidad, ¿no? Porque han encontrado ánforas firmadas, selladas, en general marcadas en general, ¿no? Entonces, eso, para mí, esas tres estadísticas a las que yo te hago referencia, o sea, lo que hace simplemente en términos generales, concluyentes, es de alguna otra manera, ¿ok? Producir un tema de legitimidad del proceso electoral, ¿ok? Por eso hablaba de las estadísticas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con este Congreso, el peor Congreso de la historia del Perú, el último, ¿no? A pesar que la responsabilidad viene del Congreso que ya hablamos anterior a este, ¿no? Pero con el Congreso 21-26, mira, se han cambiado 50 artículos de la Constitución, sin ser un Congreso constituyente. ¿Ya? Se ha eliminado la figura de la cuestión de confianza, ¿ya? O sea, ya no puede, desde lo que significa, digamos, presentar dos gabinetes y en el segundo no aceptarlo, que la facultad del Poder Ejecutivo era obviamente declarar el cierre del Congreso, eso se ha eliminado el factor. Ese concepto de figura de confianza se ha eliminado, se le ha dado el poder absoluto al Congreso y puede vacar al presidente cuando le da la gana, de acuerdo a sus intereses partidarios. Por eso ha sucedido que en este periodo hemos tenido 8 presidentes, ¿ok? Todos los que se han sucedido en general, ¿no? Y últimamente Balcázar, que lo pueden sacar en cualquier momento al actual presidente, ¿ok? En consecuencia han cambiado el régimen presidencialista, ¿ya?, a un régimen estrictamente parlamentario, inclinando el poder, ¿no?, definitivamente en el Congreso de la República, ¿no? Pero no solo pues en el Congreso de la República, ¿no? Tú sabes que las mayorías congresales han capturado los poderes, o sea, la Junta Nacional de Justicia, ¿ok? Ha capturado de una manera también la Fiscalía y el Ministerio Público, ¿no? Porque quien lidera y conduce
están siendo procesados por los temas, obviamente, de situaciones de los famosos cuellos blancos, varios de los fiscales, ¿ok? Han capturado la Defensoría del Pueblo porque la postura de la Defensoría del Pueblo es una postura de espaldas al propio pueblo, en sus propios intereses. Su comportamiento es un comportamiento antidemocrático. Obviamente no hay una postura del ejercicio real de la competencia, de las funciones y del ámbito de aplicación que debe desarrollar la Defensoría del Pueblo. Han capturado el Tribunal Constitucional, ¿ok? El Tribunal Constitucional, por eso han pasado los 50 artículos de reforma constitucional que no ha tenido opinión de freno, de stopper del Tribunal Constitucional. Y hay una pugna interna en el Poder Judicial, obviamente por tratar de controlar el otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, que de alguna manera está teniendo una compostura por lo menos equilibrada en algunos aspectos. ¿Ok? Entonces, esto es grave. Se establecieron, ahora, el tema más complejo es el tema de la bicameralidad, Néstor. Fíjate, se ha ido contra la voluntad popular, es increíble, ¿no? ¿Por qué? El referéndum que se convocó tuvo una manifestación expresa y contundente de las mayorías en el país, que rechazaron la propuesta de la bicameralidad, es decir, la no existencia de dos cámaras. Sin embargo, ¿ok? Sin embargo, ahora, producto de esta reforma constitucional, hay una Cámara de 130 diputados y una Cámara de 60 senadores, ¿ok? Eso es ir contra la voluntad popular expresada en un referéndum, eso es anticonstitucional. Los gastos que está implicando, o sea, fíjate, ahorita hay un proyecto ya, te hago el comentario, de que los congresistas ganan 15,600, ¿de acuerdo? Pero más temas de representatividad, más temas de gastos de representación, más otros gastos en general, en la práctica ganan 27,500, los 130. Ahora hay una propuesta en el Congreso, ¿ok? Ya una propuesta que va a ser debatida para incrementar la remuneración de diputados y senadores a 35,000 soles. Que si tú le sumas gastos de representación, ¿ok? Y otros conceptos más, esos 35,000 se van a ir a 47. Y tienes que multiplicar 47 por 190. Eso va a afectar definitivamente la reserva, el fondo de contingencia, y va a generar un crecimiento del déficit fiscal. Ya no va a ser 2.1 o 2.2. Ya vamos a ver las consecuencias del tema de las exoneraciones tributarias. Entonces, acá hay un problema serio, ¿ok? Fíjate ahora, se ha alquilado un edificio para consolidar el proceso de bicameralidad en el distrito de San Luis, ¿ok? Creo que es de 6 pisos, con oficinas, ¿ok? Para, obviamente, los 190 entre diputados y senadores, pero ya tenían oficina en el Congreso los 130. Sin embargo, no solo se ha alquilado, que creo que es un tema de, me parece que ese alquiler es 40,000 soles mensuales. Se ha comprado al Grupo Romero dos inmuebles que suman 49 millones, ¿ok? Para implementar el proceso de la bicameralidad, ¿ya? Y se está haciendo reforma en el Congreso de la República, cuyo monto supera los 100,000 soles de reformas infraestructurales. Si tú acumulas el incremento, el alquiler, las compras, ¿ok? Las reformas estructurales, imagínate la cantidad de inversión, o sea, dentro de lo que significa implementar una cámara de bicameralidad, la bicameralidad de senadores, que es obviamente frente a un tema anticonstitucional en razón a no responder a lo que significó un referéndum en ese sentido. Entonces, ese tema es tremendo. Ahora, se han aprobado 7 leyes pro crimen, que es lo más preocupante. Por eso no entiendo, los candidatos han hecho de alguna manera docencia, algunos de ellos, pero parece no haber calado en la población. Se han aprobado 7 leyes pro crimen, a pesar, obviamente, de una
creciente situación permanente de inseguridad ciudadana. Lo más paradójico también es que algunos partidos que han sido parte del pacto mafioso, ya, discúlpame, que son los actores de este proceso de reformas al que yo estoy explicando, cuando han estado en sus explicaciones, obviamente en el debate en general, lo que han hecho también es decir, han acusado que van a modificar las leyes pro crimen en general, cuando ellos han sido los gestores de esas leyes pro crimen y ahora posiblemente pasen a la segunda vuelta. Entonces eso sí es un tema ya ético, político bastante preocupante. Yo desde mi lado académico, profesional, donde yo me desenvuelvo, y de mi lado empresarial, no obviamente he tenido la oportunidad quizás, ¿no? Pero a veces el país necesita obviamente también de otras voces para poder seguir contribuyendo al esclarecimiento de lo que está Sí, sucediendo al país. La inseguridad es una cosa muy delicada, ¿no? sí, y sus palabras son oportunas y el análisis real y descarnado porque usted también por por los conocimientos periodísticos de su trayectoria conoce el mostrito por dentro, como se dice popularmente, porque ha estado en la actividad pública y tiene un gran mérito, y eso lo decimos como comunicador, de que renunció en los momentos en los que la corrupción, que es lo que está en todo este análisis, doctor, tuvo la entereza y la integridad para renunciar y decir hasta acá nomás cuando hubieron algunos temas en contra de la decisión y finalmente en contra de la ciudadanía. Ese escenario de legitimidad y de representatividad que está en entredicho en este momento, el cambio también del régimen presidencialista a un todopoderoso Senado, ¿qué reflexión le lleva? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Porque el poder ciudadano se queda limitado al poder de las urnas, pero que es un gran poder, además. Se ha pasado por encima el tema del referéndum que hace usted la referencia de lo que ha significado la bicameralidad. Todo ese escenario el pueblo lo sabe, pero no se ha manifestado en las urnas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que usted considera que podría hacerse en la segunda vuelta, cualquiera sea el segundo que ocupe y que vaya a dirimir con fuerza popular? Bueno, mire, ya, importante la pregunta, ¿no? Yo estaba terminando el diagnóstico sobre el tema, obviamente, al que estoy haciendo referencia, el tema de la inseguridad en general, un escándalo enorme en la modificatoria de la colaboración eficaz, ¿no? Ahora lo voy a explicar de manera más puntual en unos minutos, eh, la consecuencia, pero a ver, frente a la pregunta, ¿no? Hay un Senado todopoderoso, o sea, el que va a gobernar el país es el Senado, o sea en este régimen congresal, ¿no? No presidencialista. Este Senado, lo único que se puede aspirar en este momento, al margen de quiénes van a llegar a la segunda vuelta y si habrá nulidad o no del proceso electoral, es fundamental la correlación de fuerzas políticas. ¿Ok? Porque tenemos que identificar a quienes en el Senado son los partidos que obviamente representan este pacto mafioso y que han sido los autores de todo lo que estamos describiendo en general, ¿no? ¿Okay? Que vamos a describir en un momento con mayor detalle si el tiempo alcanza. Pero sin embargo, hay otro sector de partidos políticos que han logrado, ¿ok? Que han logrado eh, participación en la estructura del Senado, ¿no? Ahora Nación, el partido el partido también de Jorge Nieto de Buen Gobierno, ¿ok? Pero me preocupa los otros partidos políticos que tienen representación al Senado, ¿no? Que no observo, más allá de algunos méritos académicos, ¿no? En algunos senadores, una trayectoria política importante de postura y de defensa de los intereses nacionales. Entonces me preocupa hacer docencia para conseguir decencia política
en la constitución de un frente nacional dentro de la Cámara de Senadores, obviamente que inicie el proceso con obras que se sumen estos señores senadores, con los senadores del candidato cómico, ¿ok? Y algunas otras organizaciones que han colocado uno o dos en general y que puedan lograr una mayoría frente a los otros partidos que son los responsables de todo este descalabro, ¿no?, electoral, congresal que se ha sucedido. Es la única esperanza. Es decir, trabajar la posibilidad de unidad nacional, de un frente patriótico, de defensa de los intereses, desde el Senado, que permita una bancada sólida, que genere mayoría e inicie un proceso de eliminación, obviamente, de estas leyes pro crimen y de reforma constitucional, de reingeniería congresal, y que permita, obviamente, retornar al proceso constitutivo y ir, obviamente, por lo menos a eliminar estas 50 reformas que se han sucedido, para después pensar en una asamblea constituyente, en un congreso constituyente que pueda plantear una nueva constitución para el país. Es lo único que se puede aspirar en este momento, ¿ok? Al margen del desenlace que pueda suceder en la segunda vuelta, ¿ok? Porque o va Keiko, si no se anula el proceso electoral, porque sigue encontrando situaciones irregulares en la conducción de OMPE, que dicho sea de paso, existe ya un proyecto de ley que es increíble, lo estaba revisando, de que tú sabes que los organismos constitucionalmente autónomos, que son varios, Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banco y Seguro, pero también están los organismos electorales, es decir, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la Oficina Nacional de Proceso Electoral, ya ha renunciado Piero Corbeto, ¿ok? Y la RENIEC, donde me tocó estar a mí como cargo de confianza. Tú lo has dicho bien, yo he tenido 20 años de cargo de confianza como gerente público, ¿ok? Técnicamente como gerente público. Ahora ya no estoy en esa condición por razones de que ya yo obviamente he jubilado en la administración del Estado, ya, y hay las renuncias que tú has hablado también, pero lo increíble es que este proyecto de ley quiere cambiar el proceso de elección de los jefes nacionales y de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, que antes lo conducía, lo conducía el Consejo Nacional de la Magistratura y que ahora lo conduce la Junta Nacional de Justicia, ¿ok? Que ratificó a Piero Corbeto, ¿ya? Que es lo mismo, del Consejo Nacional pasó a la Junta, ya ahora tomada por ese tema de mayoría congresal. Entonces, fíjate, pero había un proceso de elección, de selección técnica, ¿no?, de evaluación profesional, de experiencia. Ahora lo quiere elegir el Congreso. Es decir, el Congreso lo pone y el Congreso lo saca cuando le da la gana. O sea, la estrategia de esta mayoría congresal ahora quiere ir hacia los organismos electorales, controlar plenamente la OMPE, la RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, para hacer lo que le da la gana en los procesos electorales, ¿no? Y eso no se puede permitir, ¿correcto? Porque deben continuar siendo organismos constitucionalmente autónomos de manera definitiva, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es importante, pero sí, entonces por ahí está el tema, pero vamos un poquito quizás, dependiendo de tu tiempo, a hablar las consecuencias de estas leyes pro crimen, que son bastante complejas, o sea, son Claro. muy complejas. Sí, adelante, Un adelante. aporte también ahí, si me permite, Enrique, se habla, los especialistas hablan de 13 leyes pro crimen. Ujú. 13 leyes pro Sí, crimen, que creo que esa es una realidad de este pacto mafioso que está dirigiendo los destinos del país y de todos los peruanos, no de ahora, sino como estamos conversando desde 10 años atrás. Adelante. ok. Pero mira, yo no sé, en todo caso, o sea, podemos tener una nueva. Te podría explicar las 13, yo he tomado 7 de referencia, pero los tiempos son un poquito complicados. O sea, no sé si vamos una hora de proyección. No Dos. sé si. ¿Cuánto? Lo que pasa es que yo tengo algunos temas programados.
No sé si yo encantado de entrar mañana, no sé qué día tienes el programa y poder continuar, ¿no? Sí, Porque voy a entrar a es un análisis. interesante, es importante para nuestros televidentes, doctor. Yo le pediría que continuemos y los temas que también tienen que ver con la empresa, los toquemos de manera rápida o programamos una nueva entrevista porque en la agenda que tenemos de producción tenemos dos actividades que son importantes empresarialmente el viernes y el día domingo. Quizás podamos programar una nueva entrevista para hablar puntualmente, digamos, el día jueves, pero eso va a depender de sus tiempos. En todo caso, continuemos con el tema de la situación política y de las alternativas de solución, que ya dio un frente nacional que se forme en el Senado que permita enfrentar esta aplanadora, entre comillas, que se ha formado con este pacto mafioso en el Congreso de la República, doctor. Sí, correcto. A ver, el tema, mira, uno de las leyes que es de crimen que estaba analizando es la ley 32108 que se ha producido en agosto del 2024, ¿no? Sobre seguridad ciudadana. Esta complica el allanamiento a las organizaciones criminales y a los partidos que son parte de esas organizaciones criminales, lamentablemente. ¿Ok? Se ha modificado la definición de organización criminal, ¿ok? Exigiendo, ¿ok? Que para ser allanados, fíjate, tienen que ser avisados y tiene que haber necesariamente la presencia de su abogado defensor. Entonces ya no es un allanamiento. O sea, tú tienes que comunicar, voy a ir a la oficina y tal para producir un allanamiento. Eso es lo que produce esta ley modificatoria, ¿ok? Esto dificulta definitivamente las operaciones contra el narcotráfico, contra mafias, contra extorsionadores, ¿ok? Dándole tiempo pues a los partidos políticos a ocultar toda situación irregular, ¿no? Y a las organizaciones criminales. Es inconcebible para un país donde hay una tremenda inseguridad ciudadana. Y tú estás legislando, obviamente, esa es una ley de crimen organizado. Estás legislando para que no produzcan los allanamientos. Entonces, le estás quitando las facultades a los organismos que imparten justicia para los fines correspondientes. Ese es un tema bastante complejo sobre seguridad ciudadana. Ahora, miren, el sector educación, solo para resumir, porque el tema es muy extenso, tú recuerdas la ley universitaria, la 31520, que se produjo en julio del año 2022 contra la reforma universitaria que costó tanto y que se creó pues la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? ¿Ya? Ahora las universidades cerradas han cambiado de nombre. Caso concreto de Alas Peruanas, que ahora es Politécnica, ¿no? Pero finalmente es Alas Peruanas. ¿Ok? Fíjate, la constitución del Consejo Directivo de SUNEDU era un proceso concursable, obviamente de personas con mérito académico, con doctorados honoris causa, con doctorados académicos, con docencia universitaria, ¿ok? Hoy la modificación respecto de miembros del Consejo Directivo ha hecho que dueños de universidades en el Perú formen parte del Consejo Directivo de SUNEDU, es decir, juez y parte. Por eso es que se está yendo contra la contrarreforma y este retroceso académico increíble que existe en torno al cumplimiento de estándares académicos internacionales. Entonces, la consecuencia, eso es increíble, tiene que obviamente eliminarse aquello. Mira, en el tema de la tal ilegal, que tanto daño hace al ecosistema, ¿ok? Que obviamente genera una situación compleja dentro de la biodiversidad. Se ha aprobado en enero del año 2024 en este Congreso la ley antiforestal, que permite, en otras palabras, ¿ok? Facilitar la legalización abierta para la tal ilegal, ¿ok? Facilita la impunidad total. Por eso es que existe en este momento, o sea, se está arrasando con los árboles en la Amazonía y en la sierra peruana. Y entonces esto es atentar contra la naturaleza, la biodiversidad, el ecosistema, es impactar, ¿no? ¿Y cómo es posible que existe esta ley y no pueda ser modificada? ¿Ok? Por eso la necesidad de ese Senado, que ojalá Dios quiera,
exista una mayoría en ese sentido, ¿no? Ahora miren, el sector justicia, estoy resumiendo, ¿ya? Se aprueba en mayo del año 2023, obviamente la ley Soto, la famosa ley Soto, la famosa ley de prescripción. Los de lesa humanidad, los crímenes de lesa humanidad, ¿ok? Y otros crímenes en general, ¿ok? O sea, no prescribían. Ahora hay delitos en el sector, obviamente en el ejercicio de función pública en general, ¿ya? De corrupción, que es brutal, que se lleva 25.000 millones, ¿ok? Por año, ¿ya? La corrupción se lleva 25.000 millones por año, ¿no? Por esa irracionalidad, incompetencia y corrupción de los funcionarios del Estado, presidentes detenidos en general y en proceso, y obviamente funcionarios públicos. ¿Qué dice esta ley de prescripción? Es increíble, que se reduce el plazo de la prescripción a solo un año. Es decir, espera un año, dilata con leguleyad y no va a pasar nada, ¿no? Entonces sigue siendo un corrupto, un miserable que atenta contra la economía del país y no pasa nada porque en un año va a prescribir, ¿no es cierto? O sea, miles de procesos por corrupción y delitos comunes se están archivando, ¿ok? Por el plazo de prescripción. Esto es un atentado enorme con lo que significa, obviamente, enfrentar la lucha contra la corrupción. Por eso se dice leyes pro crimen, ¿no? Y finalmente, en el sistema electoral, y voy a terminar con esto porque me esperan en una reunión fuera de, o sea, es para otras empresas en general, pero para hablar de modelos económicos, ya no, que es todo otro tema. Yo encantado de entrar una vez a la semana para tocar varios temas, porque ya en el canal YouTube del Consorcio Cueva actualmente existen 350 conferencias sobre temas de economía, de ingeniería financiera, de ingeniería económica, de rentabilidad de inversiones para los modelos económicos, de desarrollo personal. Encantado ahí, pero también hay que pensar en la posibilidad de salir a una señal más abierta como la que está dirigiendo Néstor. En el tema del sector educación, fíjate, se elimina obviamente un periodo que es importante que en el sector electoral, perdón, en el sector electoral, fíjate lo que tú ya comentaste al comienzo, ¿no? La democracia interna en los partidos, porque los partidos son la base del proceso de fortalecimiento constitucional, ¿de acuerdo? Tienen que haber partidos transparentes, partidos sólidamente, estructuralmente bien organizados, partidos con una clara línea política, partidos con filosofía, doctrina e ideología, con formación de los gestores públicos en general, pero cuyos representantes en los procesos electorales sea gente honesta, transparente, de trayectoria, ética y moral, con principio y valores, no de los delincuentes que han presentado los partidos y que algunos partidos se han dado la desfachatez de decir, sí, pero ya se rehabilitaron, ¿ok? Y por lo tanto tienen derecho, ¿no? Es increíble. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Ya no hay elecciones primarias, ¿ok? O sea, no compite nadie, no hay elecciones abiertas, no hay democracia interna, no son simultáneas, no son obligatorias para militancia. Obviamente se ha eliminado este paso. Y entonces, ¿quiénes son los candidatos? Los que le pagan a los dueños del partido, ¿ok? Como siempre ha sucedido en el Perú, hasta que se hizo la reforma de la necesidad de elecciones primarias, y este Congreso la ha eliminado, ¿ok? Con esa ley, la de 31981 de enero del año 2024. Entonces, ¿para qué? Para que se convierta en un buen negocio. ¿Cuántos partidos? 36. ¿Cuántos dueños de partido? 36. ¿Cuánto le pagaron? Porque hay que ser objetivos que las candidaturas, para ser parte de las candidaturas, se han pagado las candidaturas en su mayoría, excepto algunos partidos. No puedo generalizar, ¿ok? Y entonces es un buen negocio. No me interesa ¿qué te digo? La majestad, ¿no? De un partido político sólidamente estructural, política y doctrinariamente, ideológicamente. Me interesa un club de amigos que obviamente se junta para ganar más dinero y sobre todo los dueños del partido. Con esto quiero agradecerte, Néstor, no sé, algún detalle final por razones de tiempo y encantado de ir más adelante a temas más específicos. Sí, tenemos que programar, va a depender de sus tiempos, doctor Cueva,
continuar, porque el tema es muy interesante, sobre todo por lo que significa el medio de comunicación. La televisión digital tiene una función de educar y creo que esa es la intención. Queda claro que hay que crear un frente, también queda claro que la decisión del pueblo en la segunda vuelta puede cambiar algunas cosas. Se habla de votar en blanco y eso significa, si hay un porcentaje determinado, se anulan todas las elecciones. Es tarea difícil, pero no imposible, creemos, en el escenario actual. Pero quisiera aprovechar sus últimos minutos con nosotros para preguntarle dos cosas puntuales. El día viernes, la información de producción. Este viernes se va a inaugurar la empresa AINI. Es una empresa más de las 22 que ya tiene el grupo Cueva, que está dirigido a productos andinos. Entonces quisiera un comentario puntual, breve Sí, y de acuerdo a los tiempos que usted está manejando para comentar ese tema y otro que también tenemos en agenda, doctor. cómo no, gracias, gracias. Sí, bueno, tenemos una enorme bendición, lo has comentado. Esta es la empresa 22 en toda Latinoamérica, ¿no? Entre Latinoamérica y los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es nuestra segunda empresa de producto, porque nuestras empresas principales están en el sector educación, en educación financiera, comercio electrónico, inteligencia artificial, tecnologías de la información y ventas, ¿no? Esta es nuestra segunda empresa porque la primera, FWP, nuestra empresa de productos con tecnología, ha tenido un éxito impresionante. Tenemos 14 locales en Latinoamérica, fuerza de venta, embajadores, personal trabajando, almacenes, productos en general, pero esos son productos de alta gama con tecnología. Hoy estamos el viernes inaugurando nuestra empresa de productos andinos sobre la base de maca y todos los productos en general que son de Perú y de Latinoamérica, moringa, etcétera, para tener productos más cómodos y llegar hacia los sectores C, D y E en los países de Latinoamérica, especialmente lo vamos a trabajar en Bolivia, Ecuador y Perú. Entonces vamos a hacer el pre-lanzamiento, ya todo está lleno, ya no cabe nadie porque se han logrado vender todas las entradas y es también una bendición, le damos gracias a Dios por ello, porque va a dar oportunidad de trabajo, hay muchas familias que se benefician, que transforman sus economías familiares, de miles y miles de jóvenes que son obviamente la luz en estos hogares de dificultad económica en el país, ¿no? Entonces están invitados, vamos a tratar de hacer una salida en vivo también, coordinando con Néstor y con Santiago para que salga también en vivo en nuestro canal de YouTube para los efectos de la ceremonia, porque ya todo está lleno. ¿Ok? Por ahí lo de Aini, y me comentabas también lo otro, ¿no? Perdón, disculpa. Sí, claro. AINI, producción me dice que AINI se inaugura el 20. Y la otra El es que 24, el viernes 24. Viernes viernes, 24 a las exactamente 7 el de la noche. viernes. Pero el día Sí. domingo 26 también hay una ceremonia importante de reconocimiento de sus cualidades profesionales y empresariales. Es la ceremonia de investidura de doctor honoris causa del claustro doctoral Unión Europea, México, Centroamérica. Eso va a ser el día domingo, que significa un reconocimiento a sus cualidades profesionales y empresariales, doctor. Sí, muy agradecido. Sí, 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 sí. Mira, el domingo es una nueva ceremonia de un doctorado, ¿no? O sea, una nueva, con la gracia también de Dios, agradecer a la organización internacional, al claustro doctoral de la Unión Europea, que ha tenido a bien en invitarme a la designación. Pero lo más importante es que también para mí un orgullo, sinceramente, no sé si tener el mérito para poder recibir semejante distinción, en el sentido que yo doy la conferencia magistral, la conferencia de orden, en representación de todos los doctorados. Entonces voy a tener una ponencia de más de una hora. De repente voy a hablar también algo de los temas políticos, aunque más es un tema académico, pero algo tendremos que decir, porque en el marco de lo académico y empresarial no podemos dejar de hablar de política también, de lo que está pasando en el país y que preocupa, ¿no? De cómo es posible todo esto, ¿verdad? Y hay que tratar de contribuir desde los diferentes espacios que nos toca,
de ver cómo podemos de alguna manera evitar esto y poder eliminar todas estas leyes que hacen mucho daño al país, ¿no? Ok. Gracias, Néstor, Mira, muy amable. gracias doctor por sus palabras y esta esperanza, pero vamos a pedirle a producción si lo tiene listo. Hay un flyer de esta ceremonia, y ahí lo tenemos, claustro doctoral Unión Europea, México y Centroamérica, y con el anuncio de esta ceremonia de investidura que va a ser el día domingo y que entendemos también final, doctor, que va a haber un discurso central por parte de usted en esta ceremonia de investidura. Si nos hiciera un adelanto para nuestros Sí. televidentes de lo que va a significar esta ceremonia de investidura. Bueno, mire, esto convoca a profesionales en el Perú, la mayoría docentes universitarios, con grados académicos de doctor, y personas que, aparte del doctorado, digamos, tienen una trayectoria, me dice el director internacional del claustro, que han identificado en el aspecto social, en el aspecto empresarial, ¿ok? Son empresarios con responsabilidad social y con un aporte académico como docentes universitarios. Entonces, es una oportunidad de juntarnos, de hablar un poco de los temas nacionales, los temas políticos, ¿no? Y un poco de la esperanza, de los desafíos que el Perú tiene mirando hacia adelante, ¿no? Es una importante oportunidad. Gracias por acompañarnos, ¿no? También la televisora, la radio tuya, y podamos de alguna manera también seguir haciendo docencia, ¿ok? Y llevar un mensaje de esperanza al país a partir de este escenario, ¿no? Ok, Muchas muchas gracias, doctor. gracias. Muchas gracias por la participación. Vamos a coordinar para conocer un poco más de AINI, que creo que es una alternativa de difundir más y mejor los productos andinos, porque eso va a tener un beneficio social en los productores. Gracias, doctor. Gracias, Ok, un felicitaciones placer. Bendiciones. por todo el trabajo y por sus comentarios que han abierto un poco más de conocimiento a nuestros televidentes en el tema electoral y político de estos tiempos. Gracias, doctor. Buen día. Ok, no, encantado. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Muchas gracias.